Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Porque no vamos a tener un sermón, sino dos. Dos hermanos que nunca han predicado aquí, no han predicado en ningún lugar, me parece, en el pasado, y no les enseñé necesariamente cómo predicar, solamente les dije, quiero que prediquen el Evangelio, y hasta les di un versículo. Usted tome ese versículo, usted tome el otro versículo, y nos predique el Evangelio esta noche. Así que el primero que viene es el hermano Miguel Amaya. Los dos se convirtieron casi al mismo tiempo, me parece, hace un par de años apenas, y los dos me hicieron desesperar al principio, ¿verdad? Pensaron que nunca iban a crecer, y los dos me han sobrepasado espiritualmente a mí. Así que, como dijo el hermano, ¿verdad? Ya rápido buscan versículos en la Biblia y se ve que están creciendo en el Señor. Pero de cualquier manera doy gracias a Dios por ellos. Así que lo que voy a hacer es pedir que venga Miguel ahora para predicar y después vamos a cantar Sublime Gracia y después de este himno viene el hermano Norberto para terminar la noche con otro mensaje. Gracias, Miguel. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Siempre es un gusto estar acá reunidos, disfrutando de rica la comida que todos los hermanos y hermanas trajeron. Es un fin de año maravilloso porque estamos todos reunidos y con Dios en nuestros corazones. Tantas cosas por qué dar gracias, pero pues la honra y la gloria sea para Dios, nuestro Padre Celestial. Bueno, en esta noche voy a hablarles un poco acerca de la salvación porque pues muchas personas a veces creen que son salvos, pero no saben si la salvación se puede perder o si la salvación se puede ganar. Pues principalmente les voy a decir que la salvación es todo por gracia del sacrificio que Jesucristo hizo en una cruz. Entonces, no tenemos que hacer muchas cosas, simplemente aceptar a Jesucristo, creer en Él y pues solo por creer en Él es que somos pues salvos prácticamente. Entonces vamos a leer unos versículos, vamos a ir a la Biblia a leer unos versículos para más o menos que hablan de la certeza de la salvación y pues para que aquellos que pues todavía están dudando o no dudando pues puedan tener pues seguridad de si son salvos porque a veces le pregunta a personas, si tú murieras ahorita, ¿tú crees que irías al cielo? Y dicen, pues si Dios quiere. No tienen la seguridad, porque ellos están todavía pensando que algo depende de ellos. Pero nosotros tenemos la certeza completamente. ¿Por qué? Porque no depende nada de nosotros, sino del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a las Biblias en el libro de Juan, capítulo 12 y 13. Lo voy a leer yo. Y luego pues voy a hablar de otros versículos. Dice Juan capítulo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar, hermanos, para buscar la bendición de Dios. Y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado, Padre, y alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Padre bendito, primeramente por ese gran regalo, Padre, de nuestra salvación. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo único a morir por nosotros, Padre, a derramar su sangre, Padre, aun cuando no la merecíamos, Padre, pero tú nos amaste tanto, Padre, que sacrificaste a tu propio Hijo para salvarnos, para darnos salvación, Padre bendito. Así, Señor, te doy gracias por un año más que está terminando, Padre. Y este año que viene, Padre, nos encomendamos en tus manos, Padre, no sabiendo las cosas que nos esperan, pero sabemos, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, estabas al principio, Padre, y estarás al final. Así, Señor, podemos estar confiados en las promesas que tú nos has dejado, Padre bendito. Ahora, Señor, te pido que me ayudes, Padre,
que quites todo nervio de mi cuerpo, Padre, que me ayudes a hablar de tu palabra, Padre, como tú quieres que lo haga, Padre bendito, siempre, Padre, buscando la honra y la gloria para tu santo nombre, Padre amado. Gracias, Señor, y en tus manos encomendamos el resto de este culto, Padre. Así bendice al hermano que viene después, Padre, que viene también con su sermón, Padre. Bendícelo, Padre, y en tus manos encomendamos el resto de este servicio, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya leímos el Juan 12 y 13. Ahora vamos a ver de qué está hablando. En el versículo 6 del mismo libro de Juan nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Estaba hablando de Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio. Él venía para darnos testimonio del que vendría después de él, que era Jesucristo. Entonces dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, no era él la luz, a fin de que todos creyesen por el testimonio de él. En el versículo 8 nos dice, no era él la luz, aclarando que no era él la luz verdadera. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él nomás venía a presentarlos lo que vendría después de él. Él está hablando de una luz. Entonces, en el versículo 9 del libro de Juan vemos que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Juan vino presidiendo antes de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, que vino al mundo. Dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, sabemos que Jesucristo, por fe, creemos que Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces dice, y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Sabemos que todas las cosas en este mundo por él existen y sin él nada de esto hubiera sido hecho. Entonces está hablando de Jesucristo, dice, pero el mundo, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, porque pues ellos en su humanidad, pues digamos en su carnalidad, estaban esperando ver lo que se mira, pues como alguien que, como el rey David iba a las guerras a conquistar. Ellos estaban esperando algo similar, pero vino Jesucristo, un manso cordero, a hablar palabras diferentes a las que ellos esperaban. Por eso dice que el mundo no le conoció, porque estábamos acostumbrados a ver otras cosas, pero él vino hablando cosas diferentes que nosotros pues no entendíamos en nuestra humana carnalidad. Por eso es que tenemos que creer y por fe entendemos las cosas, no porque hayamos visto a Dios, sino porque por fe nosotros creemos y por el testimonio de muchas personas, así como el testimonio que Juan nos está dando. Dice, el mundo no le conoció, a lo suyo vino, sus mismos hermanos. Sabemos que Dios mismo depende de los judíos, de la tribu de Judá. Entonces sus mismos hermanos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces aquí vamos al versículo que les acabo de leer anteriormente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Se nos ha dado un poder, hermanos, para poder creer en Cristo. Por ejemplo, imagínense, cuando antes, sin conocer a Cristo, a veces uno trata de venir a la iglesia, pero ¿qué? Viene 2 o 3 días y no le agradan estas cosas porque simplemente no las conoce. Pero cuando uno verdaderamente recibe a Cristo en su corazón, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Se les ha dado un poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso estamos acá reunidos con tanto amor entre hermanos para escuchar la palabra. Puede ser 1 hora, media hora, lo que sea, pero estamos gozosos acá porque se nos ha dado el poder, hermanos, de poder alabar a Dios, de poder glorificarle y de poder verlos. Por eso dice, mas a todos los que creen, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, eso se asemeja a un nuevo nacimiento. Se dice que Dios nos ha dado nueva vida junto con Cristo. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, o sea, de hombres, pues de hombre y mujer no son engendrados así, sino que dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios, el Padre, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha hecho nacer de nuevo para ahora ya no pertenecemos al mundo ni a las cosas terrenales, pues ahora por fe somos hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. Ahí terminan esos 2 versículos. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca del nuevo nacimiento. Aquí mismo, hermanos, en el libro de Juan, versículo 3, nos habla de un hombre que estaba preguntando acerca de eso. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Él estaba reconociendo que Jesucristo venía de Dios, que era el enviado de Dios, mas no le dijo como Dios, pues como maestro, sino que le dice como Rabí, ese maestro. Sabemos que has venido de Dios, como maestro le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces él está diciendo que reconoce que viene de Dios. Entonces la respuesta de Jesús viene siendo algo no conforme a lo que él le ha preguntado, pero respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es ahí la necesidad de volver a nacer, de creer en Cristo para comprender esas cosas, el nuevo nacimiento, pero él aún no lo comprendía. Y le dice Nicodemo en el versículo 4, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces en el versículo 4, Nicodemo le sigue preguntando. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo pienso que todos los preguntamos eso, pues, ¿cómo vamos a nacer 2 veces? Es lo que Nicodemo le está preguntando. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sabemos que eso no es posible. Entonces él no entiende que Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual, no de hacer lo mismo que cuando uno nace, pues. Entonces, respondiendo Jesús en el versículo 5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le está hablando primeramente de nacer del Espíritu, y luego el simbolismo que hacemos del bautismo es cuando te sumerges en agua, se supone que estás muriendo y naciendo de nuevo. Pero para hacer eso, primeramente has nacido del Espíritu. Entonces le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando del reino de Dios, pero viene siendo lo mismo, no las cosas espirituales. No puedes ser hijo de Dios, no puedes, pues tu vida no puede estar dominada por Dios si tú no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces le está diciendo que es necesario que nazca de nuevo, porque lo que es nacido de la carne va a hacer las mismas cosas que se hacen en el mundo. Va a vivir pues como vivimos cualquier gente antes de conocer a Cristo. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, nosotros que somos nacidos de nuevo buscamos las cosas espirituales. No que seamos perfectos ni que hayamos cambiado radicalmente pues nuestra vida, pero ahora estamos acá buscando las cosas de Dios, siempre pues buscando también la gracia y el perdón siempre. Entonces, vamos a ver otros capítulos que hablan de lo mismo. En el libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, o si quieren nomás yo lo busco, ya ustedes pueden escuchar cuando yo lo lea. En el libro de Gálatas 3:26 dice, vamos a ver, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Es lo que les decía al principio, que la salvación no depende de nuestras obras, porque dice, no es por obras para que nadie se gloríe, simplemente es por el sacrificio que Jesucristo hizo. Ahora, nosotros, dice, pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Jesucristo. Prácticamente la mayoría de la Biblia nos está señalando a Jesucristo y al sacrificio que Él ha hecho. Aquí en el libro de Gálatas 3:26 nos está otra vez reafirmando que somos hijos de Dios, pero por haber creído, por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, ahora vamos a ver a Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Aquí dice, como les decía, que todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A quiénes? A nosotros, los que creemos. Dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y para qué se nos escribe? Aquí dice la segunda parte, dice, para que sepáis, o sea, para que estés seguro, para que no estés dudando, para que no haya ninguna duda de que tenemos, dice, para que sepáis, para que, como quien dice, pues como dijeran, para que te quede claro, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice vas a tener o algún día la tendrás. No, dice tenéis, se está hablando de un tiempo presente porque, como decía el pastor, cuando Dios hace alguna promesa, Él no dice la voy a hacer, sino que dice ya está hecho, porque Él ve las cosas que no son como si ya hubieran sido. Entonces aquí nos está diciendo para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, pues, que no quede ninguna duda, que les quede claro, tienen la vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sigue afirmando pues, que creamos en Jesucristo, del Hijo de Dios. Ahora, vamos al mismo Juan 3:18. Vamos a ver otro capítulo en el mismo libro de Juan 3:18. Aquí dice, en el libro de Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al principio les decía que la salvación es solamente por creer en el Hijo de Dios. Entonces, aquí está diciendo por qué no es salvo o por qué se condena. No dice porque pecó o porque cometió este pecado o porque cometió el otro. Dice, no, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, así como por creer en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, somos salvos, así también por no creer, no estamos destituidos. No, dice, ya ha sido condenado. Como les dije, Cristo habla las cosas en presente, pues ya ha sido condenado. El que cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es una gran promesa, hermanos, muy bonita para los que, pues, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos decir que ahora creemos en Dios, en Cristo. Es una promesa muy bonita, pero a la vez, pues, también lo que le sigue es algo terrible, porque pues por fe creemos en las cosas que vienen después de la muerte, que si uno muere y no ha creído en Cristo, hermanos, son cosas terribles. Es por eso que somos nosotros, dice, Dios nos ha llamado, vayan a predicar el evangelio por todo el mundo, porque una vez que alguien muere, ya sea nuestro hijo, sea nuestro padre, sea quien sea, ya no se le puede predicar. Esa es la importancia de que mientras las personas están con vida, se les pueda hablar o pues hacerlos partícipes, enseñarles el evangelio, porque quién sabe a quién Dios le va a tener gracia de él y lo va a salvar. Entonces, ¿qué tienen, hermanos? Estas dos, por ejemplo, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Son dos cosas muy distintas, pero tienen algo en común. Lo que tienen en común es que las dos son 100% verdaderas. ¿Y por qué? Porque la misma persona, o sea, Dios mismo hizo las dos afirmaciones. El que cree no es condenado, es una afirmación segura, 100% segura. Mas el que no ha creído
ya ha sido condenado. Entonces sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso podemos estar seguros que las dos afirmaciones son 100% verdaderas. Y para terminar, hermanos, vamos a ir al último capítulo que está en Romanos 8:1. Si me acompañan allá para que todos podamos leerlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí nos está dando, este es el último capítulo que voy a leer, pero aquí nos está dando otra afirmación más, solo para que quede más claro. Pienso que el hermano va a hablar de lo mismo, pues él va a seguir explicando acerca de esto, pero para que quede más claro, la última afirmación dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que si usted y yo tenemos la certeza de que estamos en Cristo, podemos estar confiados porque no hay ninguna condenación ya para nosotros, porque estamos con el con el juez eterno, el que va a interceder por nosotros. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero miren lo que viene en el mismo capítulo, miren lo que le sigue: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como lo decía anteriormente. Los que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que viven y andan y caminan conforme al Espíritu de Dios. Ahora, hermanos, esto es pues como para preguntarnos a nosotros mismos: ¿estaré yo viviendo como Dios quiere o caminando como Dios quiere? Esa es una pregunta personal, hermanos, que nosotros mismos lo debemos hacer. ¿Estaremos dando el testimonio que Dios quiere que demos? Porque sabemos que allá afuera hay muchas personas que no conocen de Dios. Ellos están, como todos antes pues de conocer a Cristo, prácticamente ciegos. Pero siempre anda un cristiano por ahí. Entonces ellos no pueden ver a Dios, porque Dios no se puede ver con los ojos. A Dios lo miramos con el corazón y lo creemos porque sabemos por su palabra que Él existe. Pero ellos no pueden verlo. Pero siempre anda un cristiano por ahí al que ellos sí pueden ver. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Que cuando una persona te vea diga: bueno, en este sí hay algo diferente. Pues yo quiero también lo que él tiene, o por lo menos que no vaya a decir: yo para qué voy a ir a buscar esas cosas, y mira, dice que es cristiano, pero anda peor que uno, yo para qué voy. Entonces lo que nosotros queremos es dar un buen testimonio, hermano, reflejar a Dios, no ser como Dios, porque Dios es único y como Él nadie, pero por lo menos que cuando la gente lo vea a uno diga: mira, pues si es un verdadero cristiano. Entonces esa es la pregunta para nosotros: ¿andamos caminando conforme al Espíritu o conforme a la carne? Con eso lo voy a dejar, hermanos, y que Dios les bendiga, y vamos a orar para que venga el pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te doy, Padre bendito, porque me has dado la fuerza, Padre, para pararme aquí, para hablar tu palabra, Padre amado. A ti, Señor, sea la honra y la gloria. Gracias, Señor, por este año que ha terminado y el nuevo que viene, Padre, en tus manos los encomendamos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, y que tu palabra, Padre, pueda entrar en sus corazones y en sus mentes, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una gran bendición, como digo, de ver hermanos en la fe crecer para servir al Señor. Así, gran bendición ver Miguel crecer en el Señor. Y ahora de Norberto, ya todos conocemos su testimonio, como Dios le ha rescatado y transformado. Y ahora vamos a orar que Dios le use en nuestras vidas la predicación de la palabra de Dios. Norberto, gracias. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero dar gracias al Señor por estar aquí, por permitirnos compartir un mensaje con ustedes, y gracias al pastor por confiar en nosotros. El pastor me asignó un pasaje de Juan 3:16, así que
Vamos a leer, si gustan ir conmigo, a Juan, capítulo 3, y voy a leer para ustedes desde el versículo 14 hasta el versículo 18. La palabra del Señor dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, este pasaje está lleno de gloria. Señor, necesito una doble porción de tu gracia para poder, al menos una migaja, explicar del gran amor que tú mostraste para con nosotros. Señor, usa este mensaje para llamar a los perdidos. Salva, Señor, ten misericordia de los que nos visitan hoy, y sí, se está transmitiendo en línea, Señor, a cualquiera que pueda escuchar este mensaje, que si es tu voluntad, úsalo, Señor, para tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien. En primer lugar, quiero enfocarme en una palabra del versículo 17. La última frase dice: sino para que el mundo sea salvo por él. La pregunta es, ¿salvo de qué o de quién? Para eso quiero que vayamos a otro pasaje de la Biblia, que es Salmos, capítulo 7, versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Impío. La palabra impío es un sinónimo de pecador. Un pecador es igual a un impío. Un impío es alguien que vive en contra de Dios, alguien que rechaza al Hijo, alguien que permanece en sus pecados. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para aplacar la ira de Dios que está contra nosotros? ¿O cómo podemos satisfacer la justicia de Dios? ¿Será posible que si yo doy limosnas o doy todo lo que tengo a los más necesitados, eso cubre mi pecado? ¿O será posible que si yo me confieso, hago confesión o penitencia o cualquier otro rito religioso, eso quitaría la ira de Dios que está sobre mí por mi pecado? O quizás solo tengo que arrepentirme, pedir perdón, clamar por misericordia. ¿Eso quitaría la ira de Dios que está contra mí por mi pecado?
La respuesta es por supuesto que no. Una sola sentencia hay para el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es la muerte. Hemos pecado y merecemos morir. Algunas religiones enseñan que como Dios es misericordioso, lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón, pedir por misericordia y Dios nos recibe. Pero la pregunta es, ¿el Dios de la Biblia hace eso o el Dios de la Biblia puede hacer eso? La respuesta es no. Dios no puede hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si Dios hiciera eso, que solo nosotros necesitamos arrepentirnos, pedir perdón, pedir por misericordia, y Dios nos recibe, eso sería injusto. Sería un Dios injusto, porque no castigaría el pecado. Les pondré un ejemplo. Imagínense que llegan a su casa y encuentran a sus hijos o a sus padres, a la persona que más quieran. Llegan y los encuentran ahí tirados. Han sido humillados, han sido torturados, asesinados. Ellos clamaron por misericordia, clamaron por piedad, pero ese tipo no los escuchó. Llegó la policía, logró arrestarlos, están en la cárcel esperando el juicio. Llega el día del juicio. El juez le pregunta: ¿se te acusa de estos cargos? ¿Cómo te declaras? Y él dice: sí, yo reconozco que hice todo eso. Lo siento mucho, perdónenme. Señor juez, tenga piedad de mí. Y el juez dice, él dicta su sentencia. Como yo soy un juez misericordioso, sé que él es culpable de lo que se le acusa, pero yo lo declaro inocente. Ahora, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Será que nos alegraríamos tanto de tener un juez misericordioso? ¿O protestaríamos de que eso no es justo? Bueno, el texto nos dice que Dios es juez justo. Él no puede pasar por alto el pecado. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Nos dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Hemos pecado y merecemos morir. Entonces, la pregunta sigue: ¿qué podemos hacer para aplacar la ira de Dios que está contra nosotros por haber pecado contra su santidad? La respuesta es nada. Tú y yo no podemos hacer nada. Entonces no hay esperanza, solo nos queda esperar el juicio para ser lanzados al infierno. Dios es bueno. Dios es misericordioso.
y tú y yo no podíamos hacer nada para pagar por nuestro pecado, para satisfacer la justicia de Dios, para aplacar la ira que estaba contra nosotros. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Tú y yo no podíamos hacer nada, así que Dios tuvo que hacerlo. Dios envió a su Hijo para tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar por nuestro pecado. El versículo 14 de Juan 3, regresando a Juan, el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No tenemos tiempo de mirar la historia de cuando Moisés levantó una serpiente, pero pueden mirarlo en Números capítulo 21. Pero el punto es que Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto se refiere a la cruz, cuando Él fue levantado en nuestro lugar. Jesús dice: es necesario. La noche anterior de su crucifixión, Él estaba orando en Getsemaní. En su humanidad, Él estaba aterrorizado. La angustia y la desesperación habían inundado su alma, y Él clamaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía que no era posible, pero yo creo que lo dijo para que nosotros nos diéramos cuenta de que no hay otra forma. Si Él quería salvarnos, Él tenía que morir. Tenía que enfrentar la ira de Dios. La copa representa la ira de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y el Padre habló desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O en el monte de transfiguración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Pero en la cruz algo pasó, porque lo que el Padre está diciendo no es que Él tenía complacencia. Lo que el Padre estaba diciendo es: maldito seas. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, o Gálatas capítulo 3, versículo 13. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué, si Jesús era el Hijo amado, por qué ahora lo maldice? ¿Por qué está airado contra Él? La respuesta es: porque en el momento en que Jesús toma nuestro lugar voluntariamente, le fue imputado todo nuestro pecado. Isaías capítulo 53, versículo 6, nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en Él todas nuestras iniquidades. Jesús en la cruz llegó a ser la cosa más detestable que jamás haya existido, porque tu pecado y el mío estaban sobre Él. Dios miró a su Hijo como si Él fuera un homicida,
un adúltero, un fornicario, un chismoso, un idólatra, un orgulloso, un iracundo, un lujurioso. Todo nuestro pecado estaba sobre él. Aunque él no había pecado, él fue perfecto. Él nunca cometió una sola transgresión. Él fue hecho pecado por nosotros. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahora sí, si alguien pide perdón, pide por misericordia, Dios ya puede declararte justo, porque tu pecado ha sido castigado en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa pequeña palabra cree no es simplemente un asentimiento intelectual. Se trata de confianza. Confía en que ya no tienes pecado por pagar. Confía en que la ira de Dios que estaba sobre ti por tu pecado fue derramada sobre Cristo en el Calvario. Confía en que Cristo tomó tu lugar y Él murió en tu lugar. Pero no solo eso, también es un compromiso de que lo aceptas como Señor. Antes tú vivías para ti, pero ahora quieres vivir para Él, para su gloria. Jesús no vino para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús fue destituido de la gloria del Padre por ti y por mí. Él clamó desde la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no solo se sintió abandonado, Él fue abandonado. Jesús describía el infierno como las tinieblas de afuera, donde solo hay llanto y crujir de dientes. Los evangelios nos cuentan que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas. Justo cuando el sol debería de dar su mayor resplandor, hubo tinieblas. Es como si Dios apagara el resplandor de su gloria y Cristo fue destituido a las tinieblas de afuera, por ti y por mí. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir por misericordia. Ya Cristo pagó por tu pecado y el mío, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él entregó a su Hijo para que muera en tu lugar y en mi lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas, no desprecies el regalo de Dios que te ofrece hoy. Si tú crees en Cristo hoy, serás salvo. Y en el día del juicio, aunque el diablo se levante en contra nuestra y diga, él ha pecado, merece morir, Jesús podría decir, sí, es culpable, merece morir, pero yo he muerto en su lugar. Metafóricamente hablando, claro, no sé cómo va a ser. Pero lo que sí sé es que vamos
camino a un juicio. Alguien dijo que tenemos una cita con Dios que nadie pidió, pero que nadie puede escapar. Un día vamos a estar delante del Dios justo y seremos juzgados. Y no estoy hablando ni metafórica, ni poética, ni teóricamente, ni de ninguna otra forma. Estoy hablando de una realidad que viene sobre cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: por cuanto está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hoy tienes la oportunidad de ser salvo. No te pierdas. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No te pierdas, cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salvo y serás un hijo de Dios en Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la que podemos ser salvos. No hay otro porque no hay nadie que ha venido a tomar tu lugar. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.